Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con el lema del año, ¿sí? Cada año nosotros le pedimos a Dios: Señor, danos una palabra para el año, danos un mensaje, danos una frase que nos ayude a permanecer ahí, ¿no? Que sea ese riel por la cual queremos ir en el año, por la cual queremos ir por ahí. Y bueno, el título de la predicación hoy es Cristianos maduros y fructíferos. Diga conmigo: cristianos maduros y fructíferos. Quiero compartir con ustedes el libro de Marcos, capítulo 4. Lo voy a leer en una traducción. Yo tengo PowerPoint allí, ¿no, Nani? Lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Seguramente usted lo encuentre diferente en la Reina Valera, pero me pareció una traducción muy linda, muy entendible. No digo que la otra no se entienda, pero es de las traducciones que a veces uno entiende mejor las cosas. Pero vamos a orar. Ya venimos orando de continuo, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga este tiempo, que su palabra hoy quede sembrada y que no sea algo así nomás, sino que Dios esté tocando, que su palabra hoy nos toque, amén. Que su palabra hoy nos llene, que nos vayamos desafiados para el año, amén. Vamos a orar, póngase la mano en el corazón como algo simbólico. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga este tiempo. Dios, gracias, hemos cantado, hemos adorado. Señor, tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Dios, cuando tu nombre es invocado, allí tú estás, Señor, donde hay 2 o 3, dice tu palabra. Y hoy nosotros, Dios, sentimos tu presencia cuando te cantamos, cuando te invocamos. Tú eres un Dios vivo, un Dios real, el Dios del aire, el Dios del calor, el Dios de la noche, el Dios de este lugar, el Dios del mundo. Dios, podemos sentirte hoy con nosotros, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de oírte, Señor, por medio de tu palabra. Dios, ayúdanos, Dios, hoy a poder escudriñarla. Ayúdanos hoy a poder escucharla, obedecerla, porque solo ella nos bendice, nos edifica y nos cambia, Señor. Dios, creemos con todo nuestro corazón que es la palabra de Dios y por lo tanto, Señor, nuestra vida nunca más va a ser igual. Tu palabra dice que cambia, que transforma, que es como una espada de doble filo. Así que, Señor, retén mis palabras humanas y que sean tus palabras, Señor. Ayúdame a mí también como expositor de tu palabra. Ayúdame, Dios, en tu gracia, ayúdame a poder compartirla de la mejor manera. Pero, Señor, que seas tú tocando los corazones, que seas tú llenando las vidas, que seas tú, Señor, llenando el alma, llenando el corazón, llenando la mente. Padre, que no sean palabras humanas, de sabias y humanas palabras, sino que sea con demostración de tu presencia, de tu espíritu. Es tu palabra, es tu espíritu la que ha inspirado la Biblia. Así que, Señor, que sea ese alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo también, Señor, que tu palabra cumpla todas esas funciones. Señor, gracias. Podemos sentirte hoy aquí en este lugar y Dios, y te amamos mucho, Dios. Y estamos hambrientos, como decía el salmista, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, clama nuestra alma, Señor, por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Nuestro corazón tiene sed de ti, Señor. Tú eres la fuente de vida, Dios. La única fuente que puede saciar nuestra alma. Esa es la única fuente, Dios, poderosa, vital, viva, que puede bendecirnos. Así que este momento sea un momento lindo en donde nos encontremos contigo y con tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Dios, quita de nosotros todo cansancio físico. Quita de nosotros, Señor, toda molestia, todo pensamiento de distracción o cansancio que nos juegue una mala pasada.
Señor, que tú nos hables hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Cristianos maduros y fructíferos. Marcos capítulo 4 en adelante, a partir del versículo 1, lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Y dice así: otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. Y la gente se quedó de pie en la playa. Lo primero que quiero decir, tenemos un Dios bien sencillo. Su púlpito, ¿cuál era? Un barco, una barca. Y sentado, siempre me encanta enfatizar eso que la Biblia dice, sentado. Un Dios sencillo, no un Dios tan protocolar. Era estratégico, sí, claro, porque había mucha gente. Él se pone aparte, pero era muy estratégico, pero me encanta porque sentado, hermanos. Eso vemos un Jesús bien familiar, ¿verdad? Bien sencillo. Y Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Otra versión dice y parábolas. Y les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Dice que un campesino o un sembrador salió a sembrar trigo. Perdón. Sí, está bien. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino y poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo. Pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y la produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 70 y otras 100. Después quiero saltar al versículo 13, dice, y Jesús explica esta parábola, esta enseñanza. Y Jesús mismo dice, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y las comparaciones? El campesino representa el que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias. Pero luego viene Satanás, hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan quienes oyen el mensaje del reino de Dios rápidamente y la aceptan con alegría, pero no entienden muy bien. La alegría les dura muy poco y tan pronto que tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios y se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, como en ganar dinero y como en disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Estas personas cambian su vida y hacen lo bueno, como las semillas que producen espigas como 30, 70 y hasta 100 semillas. Aquí Jesús está revelando y les está revelando a sus discípulos, porque Él primero predicó para muchos y después, mientras que los discípulos quedan con Él, mientras que la multitud se va, Él les empieza a revelar esto a sus discípulos, a los suyos, a los de su intimidad, a los de su núcleo. Y Él les empieza a revelar este mensaje, esta enseñanza o esta parábola. Mucho tiene que ver como el entrenamiento de Jesús para los discípulos. Jesús les estaba enseñando, cuando ellos vayan a predicar, van a ver ciertas personas que o van a recibir el mensaje, lo van a recibir por tiempo, unos sí, otros no, y unos van a entender. Porque después Jesús dice, el que sale a sembrar
ese es el que lleva la palabra, ese es el que siembra la palabra de Dios. Jesús estaba enseñando a sus discípulos qué era lo que iba a pasar cuando ellos irían ¿no? Cuando les tocara ir a predicar, que se iban a encontrar con determinada clase de personas. Pero yo no quiero enfocarlo por ahí, sino que esta palabra me llevó a pensar mucho en 4 actitudes que el corazón del hombre tiene, o 4 especies de creyentes que existen, yo meditando en esta palabra, ¿no? Y una de las cosas cuando Jesús habla que parte de esa semilla cae entre el camino, son esas personas que dejan que el diablo, vieron que Jesús dice que el diablo arrebata la palabra, dice, y una de las cosas que hace el diablo es hacer que olvidemos el mensaje. Entonces cuando yo veo esos 4 ejemplos que pone Jesús de esas personas, ¿no? Yo digo, wow, no es muy alejado de lo que hoy vivimos. Poniendo el primer ejemplo, Jesús dice, los que caen sobre el camino son aquellas personas que escuchan la palabra, pero dice que viene el diablo y les arrebata. Dice que viene el diablo y arrebata esa palabra, y en esa versión dice que hace que olviden el mensaje de Dios. Y eso es algo triste. Yo empecé a analizar, digo, wow, es verdad. ¿Cuántas personas muchas veces escuchan la palabra de Dios? Porque la palabra entra por el oír, pero en el momento se olvidan. Empiezan, ¿no? Uno de los ejemplos es cuando escuchan la palabra de Dios, escuchan que Dios les va a bendecir, pero llega el momento de la prueba, de la lucha, parece que nunca escucharon esa palabra. Parece que Dios nunca los va a ayudar. Lo escucharon alguna vez, en alguna oportunidad. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Pero llega el problema y se olvidan. ¿Qué pasó? El diablo arrebata. Por eso yo puse la gomita. Una de las cosas que hace el diablo es tratar de borrar, de quitar la palabra, porque él sabe que si cae en buena tierra da fruto. Una de las cosas que Dios, la palabra cuando cae en buena tierra da fruto. Y Satanás sabe eso. Pero también podemos ver que eso muchas veces dentro de nosotros también nos pasa. De que muchas veces nosotros sabemos que Dios nos bendice. Pero ¿qué pasa cuando llega el problema? ¿Por qué nos olvidamos de que Dios nos bendice? Si Dios prometió que nos iba a bendecir. ¿Verdad que muchas veces nos pasa que nos olvidamos? Sabemos, tenemos el concepto de que Dios nos ayuda, pero cuando llega el problema, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ayuda? Empezamos y eso es tremendo, eso muchas veces sucede. Son las personas que siempre... son las personas que se olvidan tan rápido. El diablo les hace borrar automáticamente las promesas que Dios hace. Y eso es lo que está mostrando Dios en primer lugar. Hay un tipo de personas que automáticamente Dios les siembra la palabra y el diablo se las arrebata. Repetí conmigo: Señor, guarda mi mente. Señor, guarda mi corazón, para que tu palabra no sea arrebatada. Después hay otro tipo de personas que son las que caen en pedregales. Y yo ahí los puse que son personas o creyentes, porque dice la palabra de Dios que ellos oyen y creen. Son aquellas, yo las titulé que son aquellas emocionales o de doble ánimo. Por ejemplo, ¿cuáles son esas personas emocionales y de doble ánimo? También los que escuchan, ¿vieron esas personas que ustedes los escuchan que tienen una fe tremenda? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado escuchar personas que tienen una fe. Usted habla con ellos un día y tienen una fe tremenda, que parece que van a conquistar el mundo. A la semana, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esas son las personas de doble ánimo. Personas que te dicen sí, 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 sí. Al ratito te dicen que no. Pastor, acá es la iglesia que Dios me envió. Muchísimas veces.
pastor, esta es la iglesia donde Dios me mandó. A la semana no vienen más. Así me ha pasado. Ejemplo de esa índole. Personas que vienen y te dicen, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pastor. Qué lindo, qué bueno, pastor, Dios me va a usar. Y a la semana, ay, no tengo ganas. Ay, esto. ¿Sabe qué? Eso se llama doble ánimo. O personas emocionales. Está bien. Somos emocionales. No hay que, ¿cómo es? Asombrarse por eso. Somos emocionales. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la parábola lo llama personas que no tienen raíces, porque viene el problema y se enfrían, y como no tienen raíces, cayeron entre los pedregales, entre las piedras, no echan raíces. Son personas flojas, son personas que no soportan la prueba, que no soportan la tentación, que no soportan las tribulaciones. Entonces se enfrían, no tienen raíz, no están bien agarrados a Dios. Están bien cuando están bien, pero creen cuando están bien, pero no creen cuando están mal. Ese es el tema, ese es el doble ánimo. Y sabe que esto también le pasó al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas, mi vida daré por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Estaba emocionado Pedrito, ¿no? Porque es verdad, cuando lo arrestaron a Jesús, ¿dónde estaba ese que mi vida voy a dar por ti? Muchas veces a nosotros nos pasa también. Hablamos, nos encanta decir esto, pastor, el otro, pastor. Tengan cuidado con decir cosas a lo apurado, ser arrebatado, como siempre a veces decimos. Que a mí también me pasa, muchísimas veces me ha pasado. Esta palabra es para mí también. También me ha pasado muchísimas veces de hablar, de ser impulsado por una emoción y sobre el camino no resulta. Entonces Dios lo llama personas que caen entre pedregales. Lo más triste de todo es que se terminan apartando. Y Jesús estaba diciendo eso. Van a haber personas que con el tiempo van a escuchar, pero no van a tener raíces, no van a tener, ¿sí? Entonces, diga conmigo, ayúdame, Señor, a no tener doble ánimo. Amén. Vamos bien hasta ahí. Después están las personas que son personas que, cuando la palabra cae entre espinos, son personas que, dice ahí, los que siempre andan afanados, dice, los que oyen pero no dejan que la palabra los cambie, y los que aman las riquezas. Eso es fuerte. Personas que, dice ahí Jesús, que son personas que escuchan, que la reciben por un momento a la palabra, pero no permiten ser cambiados por la palabra. Y eso también es bravo. Queremos escuchar la palabra de Dios a media o la parte que nos conviene. Y también la Biblia dice que son personas que, aparte de ser duras de corazón, son personas que aman las riquezas. Son personas que su Dios es la riqueza. Como decía Nano hoy, mira, me quitaste la prédica, Nano. Personas que aman la riqueza, personas en donde su Dios está ahí, en las riquezas. Personas que siempre están afanadas, que siempre están, mire, porque no tienen o no reciben trabajo o no prosperan, siempre están allí afligidos, siempre están allí de mal humor. Personas que tienen el corazón en la riqueza. Jesús enseña muy bien sobre esto, ¿no? Y tenemos ejemplos muchos en la Biblia. Mateo 6:25, no se afanen por lo que tengan que comer o vestir, ¿no? No se afanen, más busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores o a muchos problemas. Entonces cuando las personas muchas veces están preocupadas por el dinero, y yo digo, cuando Nano contaba el testimonio de cómo él tenía ese afán porque claro, le iba bien en la tecnología, pero claro, era dinero, pero estaba lleno de acá, no, pero de acá estaba vacío. Y también son personas, dice la Biblia, que entre espinos dice que ahogan esa semilla y esa semilla es infructuosa. Las riquezas lo que hacen es ahogar a las personas. No digo que prosperar y tener un buen trabajo esté mal, pero sí el enfoque del corazón, que esas personas que siempre están así buscando la riqueza, esas personas nunca van a dar fruto de los frutos que Dios espera. Entonces dice la Biblia que son ahogadas. Conozco porque me han contado, conozco personalmente personas, no ricas, pero personas bien económicamente, y conozco personas que lamentablemente están pasando por problemas y tienen mucha plata y están bien económicamente y tienen empresas y no son felices. Y si yo le pregunto a usted si conoce a alguien así, usted me va a decir que sí, sin duda. Y lamentablemente eso es lo que pasa. Y acá Jesús está diciendo, va a haber un determinado tipo de personas que van a hacer eso, van a escuchar, van a estar contentos por un tiempo, y eso es lo otro también, por un tiempo, pero va a ser de corta duración. Así que hermanos, que el Señor nos libre de los afanes de la vida. Que Dios nos libre de ser cristianos que siempre estamos, pero siempre pensando en lo material, en lo material, en lo material. Que Dios nos libre, tenga paz, hermano, tenga paz. Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Dios le va a dar. Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Tranquilo, Dios le va a dar. Pero trate de poner su corazón. Tratemos de enfocar bien nuestro corazón donde tiene que ir, que es en el Señor de la riqueza, que es Dios. Él sabe que tenemos necesidad. Él enseña algo. Él enseña todo un capítulo casi completo ahí en Mateo 6. De no afanarse, de no, como decía Nano hoy, o a Dios o a las riquezas, ¿no? No puede amar a uno o amar a otro. Entonces es así. Y después por último me gusta porque dice que esa semilla cae en buena tierra. Esa semilla de buena tierra son los que dan fruto, los que dan resultado y los que son de testimonio. Yo le agregué eso, lo que son de testimonio. Son personas que son cristianos leales, son cristianos que responden al llamado, son personas que creen en la palabra de Dios, son personas que dan resultado, muestran que Dios está, su vida demuestra que Dios está con ellos, son de testimonio, son personas que no es que solamente creen, sino que dan fruto al 30%, al 60% y al 100%, pero no fruto económico, no estoy hablando de ahí. Estoy hablando de que su vida refleja eso. Dios lo bendice de tal manera, porque Dios, al que obedece, Dios le bendice y Dios le prospera. En Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús dice muy claro, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Cuando alguien cree en Dios, reflejamos el amor de Dios. Cuando alguien cree en Jesús, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, le amamos, creemos en Él con todo nuestro corazón, nosotros estamos siendo personas de bendición. Nosotros estamos siendo personas que amamos a Dios. Nosotros estamos siendo personas que reflejamos el amor de Cristo. Nosotros estamos siendo personas que contagiamos a otros. Imagínese un cristiano quejón, chismoso. ¿Quién quiere acercarse a una persona así? Una persona sin fe. ¿Quién quiere acercarse así a alguien?
A mí me gustaría estar al lado de alguien que tiene fe, que demuestra que demuestra que en su familia, que demuestra de lo que las personas dicen de él. No alguien que siempre está quejándose. Yo no quiero, ¿me hago entender? No. ¿A usted le gustaría estar al lado de alguien que siempre está negativo todo el tiempo? ¿Le gustaría a usted? Es cristiano supuestamente. ¿A usted le gustaría tener a alguien así? ¿A una persona que siempre está negativa? Bueno, Dios nos está llamando justamente a ser prósperos. Pero prósperos me refiero en todo sentido. Que seamos personas de testimonio. Y eso es lo que Dios está esperando, que demos fruto. Personas que obedezcan a Dios, personas que aman a Dios, personas que amen a Dios. Y hay un salmo muy hermoso que lo quiero leer, y ya quiero terminar con esto. Hoy tenemos una sorpresa en la noche. Tenemos una sorpresa hoy. Por lo menos me contó un pajarito. Salmo capítulo 1. Y me encanta cómo comienza este salmo. Y dice así: bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y lo que hace prosperará. Yo quiero ser, no sé ustedes, yo quiero ser una persona próspera por Dios. Quiero ser una persona bien arraigada a Dios. Una persona como ese ejemplo, como un árbol junto a las corrientes de las aguas. Un árbol que siempre está verde, que su hoja no cae, que siempre está dando fruto. Yo quiero ser una persona así. No sé ustedes, yo quiero ser una persona así. Yo quiero que Dios me ayude a ser mejor cristiano, a ser mejor hijo de Dios. Yo quiero estar ahí arraigado, que cuando vengan los problemas, el árbol justamente, una de las cosas que hace para no caerse, ¿cuál es su fuerte? Las raíces. Un árbol para no secarse, ¿cuál es su fuerte? Estar bien nutrido, recibir bastante, ¿no? Bastante hidratación y etcétera, etcétera, etcétera. Y para dar buenos frutos de la misma manera. Hermano, estamos en un año en donde Dios quiere levantar cristianos que den fruto. Cristianos que son genuinos, cristianos maduros, cristianos fructíferos. No cristianos que, porque hay un problemita me aparto. Cristianos que siempre están ahí, entre San Juan y Mendoza. Decídanse. Cristianos decididos. Este año yo quiero servir al Señor. Quiero ser de bendición. Y quiero que la bendición empiece por mí y empiece por mi casa. Y empiece por mi familia, empiece por mi entorno, empiece por todo lado. Tenemos que pensar de esa manera. Los cambios empiezan primero por nosotros, por nuestro núcleo ahí familiar, chiquito. Esos son los primeros cambios y los primeros frutos que Dios quiere derramar en tu vida. Personas arraigadas, fuertes. No que cuando viene el problema, ya no voy más a la iglesia porque estoy mal. No, como decía la pastora al principio, si estás mal, vení a la iglesia o antes de venir a la iglesia, anda al Señor de la iglesia. Cuando estés mal, Señor, ayúdame. Ahí, anda a esas corrientes de las aguas que es Dios. No estar ahí siempre, será, y Dios. No seamos de doble ánimo. Ya estamos jugados. Amamos a Dios. Decidimos seguirlo. Y no hay vuelta atrás. Jesús siempre decía, aquel que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Gente decidida, gente que, mire, ¿cuál era el requisito para seguir a Jesús en la época de Jesús? ¿Cuál era el requisito? ¿Hacer un seminario? No creo. ¿Ser un buen predicador? Capaz que sí. ¿Ser un cristiano de testigo? Posiblemente, un cristiano
ejemplar, sí, posiblemente. ¿Sabe cuál es el requisito más alto para ser un hijo de Dios? Para ser un seguidor de Jesús. Dar su vida. Dar su vida nada más. Eso era fuerte, era un alto precio. Muchos lo seguían y otros no. Pero ese es el requisito para seguir a Cristo. Dar su vida, seguirlo. Hermanos, que este año que sea un año así, un año de valientes. ¿Saben cómo se llama el lema para este año? Valientes. Valientes. Y entre paréntesis, maduros y fructíferos. Va a ser un año desafiante este. Va a ser un año desafiante. Ya empezó desafiante el año. Va a ser un año desafiante. Me hago cargo de lo que digo. Pero Dios quiere levantar un remanente valiente. Dios quiere levantar un grupo de seguidores que le amen y que sean fieles. Y como dice allí en Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios. Es tiempo, hermano, que seamos ejemplares. Es tiempo que seamos genuinos, hijos de Dios, valientes. Ya el año arrancó desafiante, con todo esto que hay del virus. No nos va a parar. Nos podrá limitar quizás o modificar algunas cosas, pero parar no. No sé usted qué piensa o qué piensa para este año, pero que este año sea un año de valientes, que dan fruto, personas maduras. Ya basta de andar dando vueltas. Afirmate en Cristo, afirmate en Dios, con todo tu corazón, amalo. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Amén. Este va a ser un año para valientes. Y no estoy hablando de multitud. No estoy hablando de multitud. Dios siempre contaba con pocos. Había un ejército que Dios preparó. Dios llamó a Gedeón. Y Gedeón pensaba que la cantidad de ejército iba a ser suficiente para que Dios se exaltara. Y Dios empezó a recortar el personal. En 2 o 3 oportunidades Dios recorta el personal. Y no era con fuerza, no era con ejército, sino era con su presencia y era con el poder de Dios que era que se conquistaba. Yo no sé si este año vamos a perder soldados. No sé. Quiera Dios que no. A veces en las batallas sí se pierden soldados. Pero por eso yo quiero decirles en el nombre del Señor, preparémonos para este año. Sean valientes. Van a venir sacudones y ahí se van a ver los valientes. No les estoy diciendo el mal, pero van a venir pruebas. Prepárense. Valiente, va a ser un año para valientes, pero valientes que dan fruto. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Amén? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Dios está con nosotros. Él lo prometió. Pero sea una persona fructífera. Sean una persona fructífera. Es la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, en tu palabra dice que hay personas que el diablo les va a arrebatar tu palabra. Les va a borrar de su mente, Señor. Les va a hacer olvidar tus mandamientos. Señor, no queremos eso para nosotros. Van a haber personas, Señor, que por los problemas se van a apartar porque son de corta raíz. Señor, no queremos, Señor, eso para nosotros. Señor, van a haber personas, Señor, que van a ir tras las riquezas. Señor, líbranos de ir por las riquezas. Líbranos de ir por ahí, Señor.
Líbranos de poner en primer lugar, Señor, nuestro corazón en las riquezas. Líbranos. Señor, y queremos, Señor, echar esas raíces. Queremos ser esas personas en donde cuando tu palabra, Señor, es sembrada, da fruto al 30, al 60 y al 30 por 1. Todavía no. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Tú nos estás llamando, Dios, a ser valientes, a ser personas maduras y fructíferas. Personas que dan fruto, personas que son de testimonio, personas que contagian, que influyen a otros, que son de bendición para otros. Ayúdanos a estar preparados para la batalla. Ayúdanos, Señor, a poder estar en esos lugares donde hay necesidad. Porque el mundo hoy, Señor, está gimiendo. Hoy la gente, las personas, la situación. Señor, está complicada la cosa. Pero solo los valientes, Señor, son los que van. Solo los valientes son los que están. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo sin fe, sin esperanza. Señor, que tú puedas contar con nosotros, tus valientes. Señor, para llevar las noticias de salvación, para hacer luz en un mundo oscuro. Señor, que este año sea un año de gente que te ama, de gente que te adora, gente que ama apasionadamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, estamos contigo, Señor, y sabemos que es ganancia. Todo es ganancia, Señor, cuando estamos contigo. Señor, ayúdanos a ser esos cristianos fructíferos. Hermano, quiero invitarle a que ore ahí donde está, en su corazón. Ore y dígale, Señor, quiero ser ese cristiano que tú esperas. Quiero ser ese hijo de Dios que tú esperas para este año. Quiero ser, Señor, ese discípulo que tú esperas de mí. Decile, quiero animarte que en esta hora no te vayas sin decirle al Señor: Señor, quiero, Dios, que me uses. Quiero que uses mi vida. Quiero que cambies mi vida. Quiero que cambies mi corazón. Quiero que cambies mi familia. Quiero, Señor, que algo suceda en mi barrio. Quiero que algo suceda donde vaya. Señor, que tú estés conmigo. Quiero ser de bendición para la gente. Quiero ser luz en donde hay oscuridad, no en donde hay luz. Señor, no quiero ser solamente luz en donde hay luz. Quiero ser luz en donde hay oscuridad. Señor, y tú fuiste allí a la cruz, al madero, cuando un pueblo te estaba clamando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Señor, allí estabas tú, Señor, una semana antes viendo cómo te alababan, y en la otra semana viendo cómo te crucificaban, cómo gritaban que te crucifiquen. Me imagino lo duro que habrá sido para ti ese momento. Pero, Señor, ahí tú, Señor, estabas extendiendo tu mano de amor, derramando sangre, cargando una corona de espinos. Y nadie entendía, todos pensaban que era la muerte, que era el fin. Pero ahí, Señor, era la victoria. Era la victoria para el mundo. Era lo que el mundo no entendía. Que la victoria, Señor, se obtiene por amor, por ser un ejemplo, por no responder, por no ir al choque, por no, Señor, andar protestando, sino que por la abnegación, por el amor propio. Como un cordero, dice tu palabra, fuiste al matadero, dejándonos el camino a nosotros, tus seguidores, a hacer lo mismo, imitarte,
que no es por la vía de la violencia, que no es por la vía del reclamo, que no es por la vía del chismerío, que no es por la vía, Señor, de nada, de la pelea, de la contienda, sino que es por la vía del amor, es por la vía, Señor, de la pasión, es por la vía, Señor, de la esperanza, de la fe, que ve más allá de lo que nuestros ojos ven. La misericordia, la gracia. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de personas este año, valientes, que cuando sean insultados, que cuando sean maltratados, se gocen, que cuando sean vituperados, que cuando sean burlados, se gocen, que cuando sientan persecución o tribulaciones, no huyan como cobardes, sino que al contrario, se gocen en las tribulaciones, como lo hacían tus discípulos. Que cuando venga la prueba, cuando todavía no se vean los resultados, no desistan, soporten, esperen. Cristianos así, Señor, oramos que seamos, incluyéndome a mí en primer lugar, que seamos cristianos valientes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no ser de doble ánimo, al pensar un día sí, al otro día no sé. Líbranos, Señor, líbranos de ser de doble ánimo, de ser cristianos emocionales y constantes en sus caminos. Líbranos, Señor, de todo eso. Señor, te alabamos, te damos gloria. Espíritu Santo, haznos sentir que tú estás con nosotros, Señor. Haznos sentir en esta noche que tú estás con nosotros, Dios, como poderoso gigante. Y como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos y te entregamos todo en tus manos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.